lugar que Dios preparó para ti. Iglesia La Estación es tu familia, es tu hogar. Un diseño y un propósito están esperando por ti. Wow. Levántate y avanza, que Dios tiene un plan para ti. Iglesia La Estación, fluye la presencia de Dios en este lugar. Ven y adoremos, ven y celebremos. Iglesia La Estación es tu hogar, es tu familia. En Apocalipsis hay 7 mensajes a 7 iglesias diferentes del Asia Menor. Y Apocalipsis comienza prácticamente en el capítulo 2 a mandar esos mensajes a la iglesia, porque con eso tiene que terminar la historia de la humanidad sobre la tierra. Entonces Apocalipsis es un mensaje de un llamado de atención a la iglesia y es un mensaje de terror para el mundo. Cuando fui estudiante de teología, tuvimos un seminario de una semana con un teólogo llamado Juan Stam, y él cambió mi perspectiva de ver Apocalipsis. Hasta ahí yo veía como muchos creyentes ven Apocalipsis como un libro de terror, y mi terror es porque yo realmente no estaba bien convertido como para ver el libro de Apocalipsis como un libro de esperanza y de gozo para el creyente. A pesar de que ahí se habla de plagas, de terremotos, de muerte, de hambre, de los caballos del Apocalipsis, para el creyente el libro sigue siendo un libro de esperanza, porque es el final de la historia donde el Hijo de Dios se encuentra por fin con su Salvador. Entonces espero que la perspectiva de Apocalipsis, es un libro difícil de leer porque está lleno de simbolismo, pero lo que tenemos que entender se entiende perfectamente. Lo que son símbolos a lo mejor hay que interpretarlo, pero lo que yo voy a predicar esta mañana se entiende perfectamente. No hace falta mucha interpretación porque el texto mismo dice lo que quiere decir. Entonces quiero llevarles al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, al encargado, al pastor de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Es un mensaje claro. De las 7 iglesias, este es el único que no tiene reproche. Las demás iglesias, el Señor dice, tengo algo contra ti, pero la iglesia de Esmirna es la única iglesia que no tiene reproche. Esmirna significa mirra, que era un producto que se ponía a las personas que morían. Por eso es que Jesús se presenta como el que murió y volvió a vivir. Y realmente la iglesia de Esmirna, después de todas esas persecuciones y todo lo que acá estamos viendo, volvió a resurgir. Eso nos da sencillamente la enseñanza de que el creyente, el verdadero creyente, el verdadero regenerado, el discípulo de Cristo, pase lo que pase, va a estar firme. Y esto es para anotarlo, porque muchos en medio de la tribulación, en la persecución, renunciaron a la fe. Apocalipsis cierra los 66 libros de la Biblia diciendo que no todos los que están en la iglesia van a ser salvos, sino un remanente fiel. Esto es para anotarlo abajo. ¿Por qué? Porque el mensaje a Esmirna muestra claramente la realidad de lo que es una iglesia. Nosotros estamos en la iglesia, compartimos muchas cosas, pero en este tiempo el Señor me ha llamado a mí, particularmente en mi ministerio,
público a redescubrir y enseñar lo que dice la Biblia que es la iglesia, no lo que se inventó que es iglesia, no lo que entendimos que es iglesia, porque muchos venimos de la tradición católica donde iglesia es lo que el sacerdote dice, el resto no opina, no sabe, no vota. Eso no es iglesia. Iglesia es comunidad. Venimos de una tradición cultural donde iglesia es donde yo me voy, me siento y me sirven. Y si algo no me gusta, me voy de ahí. Eso no es iglesia. Nunca la Biblia dijo que eso es iglesia. Iglesia para muchos es esto, un lugar cómodo. Cuanto más cómodo, mejor me siento. Donde tengo que estar aproximadamente 2 horas quietito. Y luego al salir puedo volver a conectar mi vida. Eso tampoco es iglesia según el Nuevo Testamento. ¿Y qué es iglesia? Y tenemos que redescubrir qué es iglesia para saber quién es iglesia. Porque si nosotros no sabemos qué es la iglesia y qué soy yo dentro de la iglesia o qué tengo que ser, entonces nos perderíamos todas las promesas de Dios para la iglesia y seríamos algo así como lo que dice acá, que voy a explicar más adelante. Entonces, el libro de Apocalipsis manda estas señales a las iglesias. Escribe al ángel, al mensajero, al ángelos en griego que era mensajero, al pastor principal. Manda este mensaje para que el pastor mande otra vez. Mire la responsabilidad que tenemos los pastores en enviar un mensaje de Dios. Algunas veces el mensaje puede ser maravilloso y esa clase de mensaje da gusto transmitir. Algunas veces son mensajes pesados, algunas veces son mensajes de condenación que nosotros debemos transmitir igual, porque es la orden de Dios. Es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escribe al ángel entonces para que él diga a la iglesia el mensaje. Y el Esmirna recibe un mensaje de parte de Dios. Y vamos a desarrollarlo en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Hay 5 puntos principales en este texto que Dios quiere que la iglesia sepa. El primero es que el Señor conoce lo que pasamos. Dice el versículo, conozco tu sufrimiento y tu pobreza y sé cómo te calumnian. Esto nos indica que pase lo que pase alrededor nuestro, y aunque nosotros estemos angustiados por cualquier situación y pensemos que estamos atravesando un momento difícil y que Dios no está enterado, pues aquí está la respuesta, conozco. La iglesia de Esmirna estaba siendo calumniada, como tiene que ser calumniado todos los creyentes sin excepción. Ningún creyente se va a salvar de la calumnia. ¿Por qué? Porque el diablo a través de la calumnia lo que hace es desmeritar o querer desmeritar la obra de Dios en tu vida. Entonces puede suceder 2 cosas. Cuando el diablo calumnia, que realmente eso sea cierto, entonces él se lleva la victoria. Pero si calumnia y es mentira, entonces nosotros llevamos la victoria. Por eso Pedro dice, ustedes no tienen que sufrir como malhechores. O sea, nadie te tiene que acusar por ser un tránsfuga, un estafador, un golpeador, lo que sea. Porque entonces no tendréis mérito. Pero si alguno dice que sos estafador y tal cosa, mintiendo, dice, vuestro galardón es grande. Por eso es que aquí el Señor dice, conozco tu sufrimiento y tu pobreza y sé cómo te calumnian. Estoy en conocimiento de tu situación. ¿Qué nos muestra esto? De que cada persona que está sentado aquí tiene una historia de vida que nosotros no sabemos. Los que estamos aquí no sabemos qué está pasando el hermano. Porque muchos no somos de contar nuestros problemas. Pero eso no significa que Dios no sepa. Por eso hay una recomendación de que no compartas tu problema en el Facebook. Porque la gente va a leer, no te va a solucionar. Pero el que verdaderamente sabe sin que vos publiques es Dios, y Él sí puede solucionar. Entonces, la iglesia estaba pasando una situación difícil y Dios, para darle seguridad, le dice, yo estoy en conocimiento de lo que estás pasando. Porque el enemigo astutamente ha hecho creer a muchos hijos de Dios de que el Señor está en desconocimiento de lo que te está pasando. Por eso Elías se burla de los profetas de Baal y le dice, clamen, a lo mejor su Dios está durmiendo. No está enterado del clamor. Sin embargo, Dios, antes de que clamemos, dice, yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza y sé cómo te calumnian. Romanos capítulo 12,
Verso 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Suena muy lindo, pero este es uno de los versículos más difíciles de aplicar cuando uno tiene que perdonar, porque parte del perdón es no tomar venganza, parte de la fe es no tomar venganza. Y la iglesia de Esmirna estaba siendo calumniado. Imagínese usted, nuestra reacción normal es cuando alguien nos calumnia, salimos al frente. Y ahí en nuestro código civil o penal dice que usted puede demandarle a alguien por calumnia y difamación. Es más, usted puede citar a la persona y decirle que se ratifique o se rectifique lo que está diciendo. O sea, que diga que así mismo es o que diga me equivoqué. Porque a nadie nos gusta que nos calumnien, es decir, que digan cosas que no es cierto. Pero el Señor dice: no se vengan ustedes, o sea, no digan también la misma cosa por la persona que le está calumniando, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Este escrito está en la Biblia significa lo que se escribió se va a cumplir, por eso se escribió. Escrito está, es decir, se va a cumplir. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si usted está sentado esta mañana aquí y tiene alguna dificultad de esta naturaleza entre sufrimiento, pobreza, y cuando hablo de pobreza no me refiero solamente a lo material, y está sufriendo alguna calumnia o persecución, aquí está la respuesta para usted esta mañana. Yo conozco lo que estás pasando, te dice Dios, y yo voy a tomar venganza de eso. Déjame a mí, dame el permiso, porque no podemos vengarnos los dos juntos. Déjame a mí mejor, yo sé pagar a cada uno. Wow, esto es terrible, hermano. Dios sabe pagar, yo pagaré, dice. A lo mejor lo que nosotros vamos a hacer ni es a la mitad de lo que Dios podría hacer por aquellas personas cuando tome venganza. Es más, yo creo que cuando el Señor toma venganza de nuestros enemigos, al final nos duele otra vez a nosotros. Porque Dios tiene una forma de venganza. Él ha mostrado en la historia cómo se ha vengado de aquellos pueblos que perseguían a Israel, que estaban en condición, vamos a decir, más débil. Igual se aprovecharon. Pasó años como que ya se olvidó el tema, y ahí Dios comienza a actuar. Y qué doloroso, según la historia, cómo Dios se vengaba de aquellos que se aprovecharon de su pueblo. Por eso la venganza no es un trabajo del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene quien lo vengue. ¿Cuándo? No sé, no me pregunte. ¿Cómo? Tampoco, pero sé que Dios lo va a hacer. Y esto es una promesa en el mensaje a Esmirna, porque Esmirna estaba pasando un momento sumamente difícil. Aparte de lo que le iban a perseguir, había calumnias. Nerón, emperador romano, incendió Roma y echó la culpa a los cristianos, y empezó una persecución tremenda en la historia. Todo el mundo creyó que los cristianos incendiaron Roma, y cada vez que veían un cristiano lo odiaban y le deseaban la muerte, y muchos murieron. Escuche, ¿usted cree que Dios va a dejar pasar esto? Que gente inocente muera porque a alguien se le ocurre calumniar, porque a alguien se le ocurre algo así. ¿Usted piensa que Dios lo va a dejar siendo un Dios justo? Usted me dirá, pero si la persona se arrepiente, ¿Dios le va a perdonar? Sí le va a perdonar, pero las consecuencias de sus actos difícilmente Dios lo haga pasar de largo. O si no, que nos cuente David en una entrevista cuando estemos allá, si la consecuencia de su adulterio y mandar matar al marido de su amante pasó de largo. Dios perdonó el adulterio, perdonó el asesinato, pero la consecuencia David lo sufrió. David tenía la promesa y el deseo de construir el primer templo para Dios. De sus manos quería construirlo. Y el Señor le dijo: una mano que derramó sangre no va a construir, tu hijo me construirá, pero vos no. Y eso fue algo muy duro para David, porque él tenía todas las condiciones para hacerlo. Él era el indicado para hacerlo, pero Dios no lo permitió. Su hijo,
uno de sus hijos viola a su hermana. Eso fue un dolor en el corazón de David. Papá, mamá, que estás en esta mañana sentado aquí, dígame qué dolor más grande es para un padre cuando sucede situaciones dentro de la familia que escapan de sus manos. Como que vos le decías a tu hijo, no es para esto que yo te crié, o no es para esto que yo les crié. Entonces hubo una violación de los hijos de David. Un hermano viola a su hermana, el otro hijo se le levanta en sublevación, junta un ejército y va en contra de su padre para quitarle el reino. Qué dolor para el corazón de un padre cuando un hijo se levanta en rebeldía contra su propio padre. Esto es el dolor más grande. Díganme, quizás los que no son padres no lo van a entender, pero los que son lo van a entender. Que te pegue tu vecino, que te pegue tu pariente, tu hermano, quien sea, pero que tu hijo se levante contra ti, es el dolor más grande para un padre, para una madre. Porque no fue para eso que lo criaste, porque no ese es el propósito. Sin embargo, sucedió con David, consecuencia de su pecado. Y ahí podemos entender Romanos 12:19. Urías era un soldado fiel a Israel, y la Biblia muestra su fidelidad, y él mandó matar un soldado fiel a Dios, fiel al pueblo, fiel al rey, fiel a su esposa. Y él lo mandó matar para que una vez muerto él se quede con la mujer. ¿Usted piensa que Dios no va a vengar estas cosas? ¿Cuándo lo vengó Dios? No fue al otro día como nosotros queremos. No fue después de 15 días. Fue después de muchos años cuando sus hijos crecieron que vino la venganza de Dios. ¿Y cómo le dolió a David? Lea los salmos. Lea los salmos de lamento de David. Y ahí va a entender por qué él escribe esas cosas. Así que el Señor conoce lo que pasamos. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza y sé cómo te están calumniando, pero yo voy a dar el pago. Así que si estás pasando alguna de estas situaciones, hoy es un buen día para que entregue la causa a Dios y deje que Él obre. No sé cuándo lo va a hacer, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Lo segundo que nos enseña el texto es que Dios piensa y ve diferente nuestra situación. Sin embargo, eres rico. En el versículo le dice anterior, sé de tu pobreza, sin embargo eres rico. Y algunas veces nosotros no vemos nuestra situación como Dios ve. Algunas veces nosotros vemos que somos pobres, pero Dios ve que somos ricos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que entender cómo ve Dios la situación y cómo lo vemos nosotros. Algunas veces las riquezas de Dios no son precisamente materiales. Algunas veces las riquezas de Dios no son precisamente materiales. Entonces, puede ser que algunas personas estén sentadas aquí y digan, yo soy pobre, pero esté pensando solamente en lo material. Pero tiene una hermosa familia, tiene un matrimonio estable, tiene buena salud. Te estoy hablando de 3 riquezas que no se puede comprar con dinero. Hermosa familia, matrimonio estable y buena salud no se puede comprar con dinero. Entonces, piénselo, la próxima vez que usted va a decir yo soy pobre, porque Dios ve diferente nuestra situación. A Esmirna Dios le dice, tú eres rico. ¿Sabe por qué le dice Dios que era rico? Porque Esmirna, al ser una iglesia que no tenía reproche, y no tenía reproche porque era una iglesia fiel. Había gente fiel ahí. Y la fidelidad es una riqueza. Wilkerson dice, la fidelidad es una cuestión del corazón. La persona fiel, la persona íntegra, vale oro. Y más en este tiempo, siempre valió, pero más en este tiempo. La fidelidad es una riqueza que no todos tienen. La integridad es una riqueza que no todos tienen. Entonces cuando el Señor dice tú eres rico, Él no está pensando en casas grandes, no está pensando en vehículos, en sueldo, no está pensando en eso, porque todo eso va a quedar aquí cuando usted y yo nos partamos de este mundo. Sirve, claro que sirve, para algunas cosas sirve. El dinero no es el mal según la palabra de Dios, el mal es el amor al dinero, sirve. Pero hay cosas que permanecen. Ejemplo, si usted trabajó 20, 30 años, ¿cuánto logró acumular para dejar a sus hijos? Usted dirá como yo, muy poco, porque yo tengo 3 hijos y ¿qué es lo que yo le voy a dejar tanto a mis hijos financieramente? Nada.
Una casa para que se peleen los tres. O que lo dividan así, hagan 2 pisos, qué sé yo, iban todos juntos ahí. No hay caso. No tengo mucho que dejarle. Pero los valores espirituales que yo les pueda dejar a ellos, les servirán a ellos y a toda su generación. Como muestra la historia, cómo los valores espirituales se transmitieron de generación en generación y hasta hoy sirven. Pasados siglos, no años, siglos. Entonces cuando Dios le dice a Esmirna, tú eres rico, le está diciendo una verdad que Esmirna no sabía. Como quizás muchos de nosotros estamos sentados aquí y no nos damos cuenta que somos ricos en algunas áreas. Y pensamos, yo soy pobre. Tú eres rico. Eres una buena esposa, tu esposo es rico. El que haya mujer, el que haya esposa, dice la palabra, haya el bien y la benevolencia, gloria a Dios. ¿Cuántos son ricos acá? No traje mi celular, sino yo filmaba de acá en directo. ¿Cuántos son ricos al tener una buena esposa? Hallaste esposa, no dice mujer, dice esposa. Pues mujer hay muchos, hay más mujeres que hombres en Paraguay. Y en nuestra historia llegó un momento que cada hombre tenía 7 mujeres después de la guerra. O sea, no es hallaste mujer, hallaste esposa. O sea, Proverbio 31, hallaste una mujer virtuosa, eres rico. Hallaste una esposa sujeta, guapa, que está contigo en las buenas, las malas, que así como come asado está dispuesto a comer un pedazo de galleta y seguir amándote, tenés, que cuida a tus hijos, tenés eso, sos rico, riquísimo, tenés un tesoro, tenés esposo que vale oro, hermana, un hombre fiel, trabajador, que te cuida, que te protege, que va adelante, primero que muera él, después la familia. Tenés esa clase de esposo, sos rica, eres rico. Sin embargo, después de todo lo que le dijo, sin embargo, eres rico. Sos ama de casa nomás, pero eres rica. Tenés familia, todos gozan de buena salud y están desarrollándose. Si rompen paredes, escriben por la pared y le pega a su amiguito, eso es normal, hasta cierta edad. Eres rico. Te hacen un desastre, eres rico, porque hay movimiento en tu casa, hay vida. Sin embargo, eres rico. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque aprendió que él era rico, aún en la pobreza. Pablo entendió que aunque tenía escasez material, tenía varias riquezas de parte de Dios. Por eso él dice, aprendí a contentarme. Porque cuando vos tenés tesoro, reservas, esto te da tranquilidad. Escuche, si un matrimonio no se lleva bien y encima pasa momentos económicos difíciles, imagínense lo que va a hacer ese hogar. Sin embargo, si tienen una buena relación y son personas espirituales, cuando vengan las crisis, ellos se van a juntar y van a orar. Y van a tener recursos para confrontar las crisis. Lo peor para una persona es que está en crisis y encima no tiene recursos para enfrentar. Es como alguien que debe mucho y no trabaja y no tiene posibilidad de trabajar. Esa es una situación difícil. Pero si vos tenés ahorros y no estás trabajando, vos estás tranquilo porque podés usar tu ahorro, para eso se guardó. Pues las cosas espirituales son riquezas, son tesoros. Por eso Jesús dijo, haceos tesoros en los cielos. Ahí no hay peligro de que esto se robe ni nada. Esto permanece, esos son tus tesoros, acumular allá arriba. Cuando venga crisis, de ahí vas a proveerte. Número 3, lo que dice el texto, el mensaje a Esmirna, habla de los judíos que eran sinagogas de Satanás, personas usadas por Satanás con el permiso de Dios para un propósito, el trigo y la cizaña. Y aquí tengo que explicar bien lo mejor que yo pueda para que usted entienda. Cuando el Espíritu dice sinagoga de Satanás, parece una contradicción. Sinagoga, lugar donde se reúnen los creyentes a estudiar la palabra de Dios, y Satanás, opositor. Nada que ver, pero sin embargo, junta el Espíritu las dos palabras para dar un significado al texto.
Y para entenderlo mejor, voy a Mateo capítulo 13, verso 24, donde Jesús, queriendo enseñar lo del reino, utiliza otra vez una parábola que los judíos conocían, que es el trigo y la cizaña. Eso era conocido en Israel. Y dice lo siguiente, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sígame con la parábola. Sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entró en el campo ajeno y también sembró en el mismo lugar. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, el dueño, el padre de familia les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dale tiempo. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más claro, agua. No necesito explicar esta parábola. Pero por si alguien no lo entienda, voy a darle una explicación, voy a llover sobre mojado. Cuando el Espíritu dice sinagoga de Satanás a la iglesia de Esmirna, tenemos que ir primero a definir qué es Satanás, qué es sinagoga, para entender luego lo que quiere decir la parábola del trigo y la cizaña. Satanás, entre una de las tantas capacidades que tiene, hay una muy particular al que tenemos que prestar atención, y dice así: porque no es de extrañarse que Satanás y sus ministros puedan vestirse como ángel de luz. Número 1, Jesús dijo que en los tiempos finales vendrían falsos profetas, evidentemente puestos por Satanás, y engañarán aún a los escogidos. Quiere decir que estos falsos profetas van a ser muy hábiles como para engañar a los escogidos. Luego Jesús dice: en aquel día algunos me dirán, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos sanado enfermos, y en tu nombre hemos echado fuera demonios. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Conclusión: Satanás tiene la habilidad y la capacidad de disfrazarse de luz y andar entre la luz como una luz más. Claro que será una luz diferente, pero al fin es luz. Si usted mira las luces, quizás en cada cuadro creo que hay 4 o 5 fluorescentes. Uno puede ser que esté alumbrando un poquito menos, pero uno no se da cuenta. Si vamos a sinagoga, las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían. Y esto viene del exilio. Como los templos se destruyeron, ellos querían seguir reuniéndose y se reunían. Y a ese lugar se llamaba sinagoga, asamblea. Y esa sinagoga tenía un propósito, era escuchar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Ahora, en esa sinagoga iban todos los judíos. Recuerde que Jesús liberó a un endemoniado en plena sinagoga. Entonces, cuando el Espíritu junta la palabra Satanás y sinagoga, lo que está diciendo es lo mismo que dice la parábola. Entre la semilla buena crecerán también en el mismo campo semillas malas, puesto por el enemigo. Es decir, Pablo le dice a Timoteo: en el tiempo final vendrán hombres con apariencia de piedad. La palabra piedad en la Biblia se refiere a la fe. Vendrán hombres con aparente fe, con aparente conversión, con una apariencia de ser cristianos o creyentes,
pero negarán la eficacia de la fe. ¿Con qué negarán? Con sus actos. Por eso es que el Espíritu dice, sinagoga de Satanás. O sea, son una sinagoga, pero no son una sinagoga de Dios, sino de Satanás. Y cuando vamos a la parábola, cuando los trabajadores dicen, vamos a quitar ahora, el Señor dice, no, no lo quiten. Dejen la siega, porque en la siega será más fácil quitarlo. Porque a medida que avanzan, la diferencia entre trigo y cizaña va a ser mayor. Ahora que son chicos, casi no se nota la diferencia. ¿Qué nos dice el texto? Va a llegar un momento en que aquellas personas que están dentro de iglesias con una aparente conversión, a medida que avanzamos, se va a hacer más evidente que nunca se convirtieron. ¿Y cómo vamos a ver esto, pastor? Enseguida llego a eso. Enseguida llego a eso. Por eso el Padre dice, quiten la cizaña, átenlo, ya apártenlo, y después el trigo. ¿Por qué? Porque en los tiempos finales, recuerde que esto está en el libro de Apocalipsis, en los tiempos finales, el Señor va a ir marcando una clara diferencia de quién es de Cristo y quién no. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué? Porque cuando venga el anticristo, muchos se volverán de su fe a la fe del anticristo, lo que la Biblia llama apostasía o abandono de la fe. Muchos, cuando venga una persecución para salvar el apócrita o para salvar la situación, sencillamente darán un paso al costado para que la persecución pase de largo. Y así salvarán su vida. El que haya su vida la perderá, mas el que pierde por causa de mí la hallará. Está claro la palabra, no hay mucho que explicar. Cuarto, del mensaje a Esmirna, el permiso de Dios para el ataque de Satanás. Y aquí voy a explicar lo que recién dije, cómo saber quién es trigo y cizaña. La Biblia muestra claramente que Satanás tiene un permiso de Dios para hacer obras. Ejemplo, Judas traicionó a Jesús porque la palabra profética dijo que uno de los discípulos cercanos a Jesús lo iba a vender, lo iba a traicionar. Se cumplió en Judas. Es decir, Dios permitió que Judas esté dentro del grupo para cumplir un propósito. Había un propósito de Dios de que Juan bautiza a Jesús. Aunque Juan no le quiso bautizar, Jesús le dijo, es necesario que los propósitos de Dios se cumplan así como están, así que bautízame. Porque Juan le dijo, vos me tenés que bautizar, ¿cómo yo te voy a bautizar a vos? No, cumplamos los propósitos de Dios. Satanás fue puesto para cumplir un propósito de Dios. El mal está puesto para cumplir un propósito de Dios. No es que Dios creó precisamente el mal, sino permite el mal con un propósito. Le doy un sencillo ejemplo. Algunas veces Dios permite que en la naturaleza de nuestro cuerpo algunas enfermedades tomen control de nuestro cuerpo con un propósito. Quizás sea el día que más ore, la semana que más ore, que tu fe sea más grande, que la iglesia se una a vos. Muchas cosas pueden pasar ahí. Entonces Dios permite con propósito. Es como que usted le suelta a su hijo que está caminando recién y se cae, pero el propósito no es que se caiga, sino que camine. El permiso de Dios para el ataque de Satanás. Te advierto, le dice el Espíritu a la iglesia, que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. O sea, 10 días van a tener que sufrir. Cuando Satanás le dice a Dios por Job, este te adora y te es fiel porque tiene todo, quítale a ver si se va todavía a la iglesia, si ora todavía, a ver si publica versículos todavía. Y Dios le dice, quítale, no toque su vida, pero quítale todo. Cuando le dijo quítale todo, Satanás entendió, lo único que no le puedo quitar es su vida, y le quitó sus hijos, le quitó todas sus posesiones y atacó su cuerpo con una llaga que no era mortal, pero era muy incómodo. Y Dios lo permitió.
Y comenzó un proceso nuevo para Job, donde él termina diciendo, yo pensé que entendía las cosas de Dios, pero no entendía, había sido. Ahora entiendo, ahora que pasé entiendo. Eso como el que pierde su mamá como yo y después comienza a valorar y ya es tarde. Ese como el que rompe su matrimonio y ahí recién valora, pero ya es tarde. Ahora entiendo, dice Job. ¿Por qué? Porque sus amigos vinieron y comenzaron a atacarle a él. O está en pecado, Job, algo tiene que haber ahí, no puede ser. Su esposa le dice, maldecile a Dios y morite, ¿cómo vas a vivir así? Su esposa, mujeres sabias, maldice a Dios y muere. Nunca le dijo, acá me siento contigo. Los perros venían y lamían las llagas, porque los perros tienen un poder curativo en su lengua y alivia la llaga. O sea, Job recibió alivio de los perros y no de las personas que tenían que recibir. ¿No es doloroso esto? Aparte de haber perdido toda tu familia, todas tus riquezas y tener una llaga encima, las personas que te tienen que alentar, las personas que tienen que estar a tu lado, te acusan y otro te dice, maldice a Dios, así va a ser más fácil que mueras. Esto es terrible. Y todo esto fue ocasionado con el permiso de Dios, con un propósito que se cumplió al final en la vida de Job. Así que para muchos nos es fácil seguirle a Dios en ciertas circunstancias. Ahora, ya que aquí está demostrado que nos es fácil seguir, probemos entonces en otras circunstancias. Y eso lo viví cuando mi mamá murió y se me movió la estantería de la fe de oración por sanidad. Nunca oré por sanidad en toda mi vida pastoral como oré por mi mamá. Y al final murió y ahí se me mueve la estantería de la fe. Había sido que uno tiene que pasar para entender qué clase de fe tiene. Miles de preguntas pasaron por mi mente a Dios. Cosa que nunca hice cuando oré por alguien y no se sanó y murió, no le pregunté a Dios. Pero cuando se trató de mi mamá, sí le hice miles de preguntas, teológicas, bíblicas, lo que sea. Y pasé un proceso de fe para decidir qué clase de fe voy a tener respecto a esta clase de situación. Uno tiene que pasar para entender. Por eso es que Dios permite. Mientras hay tranquilidad, mientras hay sosiego, mientras hay abundancia, difícilmente la fe se mueva. Al contrario, se va a fortalecer. El Señor me bendice, el Señor me ama. Soy la princesa de Dios, soy el príncipe de Dios, soy el campeón de Dios. El Señor me ama, el Señor me ama. ¿Hasta qué? Eso era para el Facebook. Hasta que venga la prueba, con el permiso de Dios. Es como que Dios le dice al diablo, lo que me pediste, adelante, probalo. Te doy permiso. Para alguien que su mayor deseo es ver a los creyentes sufrir, eso es una palabra dulce a su oído. Adelante, quítale. Porque en la conversación con Dios, Él plantea a Dios lo siguiente: cualquier creyente en buenas condiciones te va a adorar y te va a servir. Pero en condiciones adversas, no sé Dios. Entonces Dios tiene que demostrarle al diablo que un verdadero creyente en condiciones buenas y en condiciones adversas igual. Por eso es que Job al final dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Él hizo la llaga, Él la vuelve a vendar. Gloria a Dios. Antes no entendía, ahora entiendo. De oídos te había oído, pero ahora te entiendo. Ahora que viví, ahora que experimenté, ahora sé qué clase de fe tengo. Yo pensé que era fiel, yo pensé que era así, estaba full y ahora entiendo. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlo a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. 10 días de terror va a venir sobre la vida de ustedes, le dice a Esmirna. Por eso que él se presenta, yo soy el que murió, sufrí, pero el que también resucitó. No me quedé muerto, resucité. Si ustedes son fieles, si ustedes son verdaderos, si ustedes no son sinagoga de Satanás, vendrá persecución, vendrá cárcel, pero su fe no será movido.
no va a sufrir daño, porque el mundo nos puede matar. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede matar el alma, el cuerpo del alma en el infierno. O sea, lo máximo que el mundo nos puede hacer es perseguir, cerrarnos los templos, crear leyes para que nosotros no nos reunamos, todo, quitarnos la Biblia como le quitan a algunas naciones, pero en la fe en nuestro corazón no lo van a quitar. Cuando estaban quemando a los cristianos, ellos, su cuerpo se estaba incendiando y estaban orando y glorificando a Dios y pidiendo a su audiencia que se convierta a Dios. Y los otros que estaban llorando le dicen, no lloréis, mi cuerpo se está quemando, pero mi alma va a encontrarse con el Señor. Lea la historia del cristianismo. ¿Sabe para qué eso sucedió? Para que yo hoy hable de eso. Para que yo sepa que mis padres cristianos, mis padres espirituales, pensaron así. Yo también tengo que pensar así, que mi maestro, que fue Jesús, pensó así, y si yo soy cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, más vale que tenga ese pensamiento. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo de su casa? Si a mí me persiguieron, dice Jesús, a ustedes no le van a hacer hurra, también le van a perseguir. Si a mí me odiaron, a ustedes también le van a odiar, porque ¿quién está detrás de todo esto? El mismo, de siempre, Satanás. El permiso de Dios para el ataque de Satanás. Número 5. La fe debe ser probada por fuego. De otra manera, no puede ser probada. El fuego en la Biblia es muy importante. El fuego es un poder. Está entre los 3 poderes. Tierra, fuego. El fuego, Dios dice, nunca más voy a destruir la humanidad con agua. La segunda destrucción será con fuego. El fuego tiene un poder no inmediato. No es lo que vos tirás ahí ya, no. El fuego va consumiendo. Cuanto más débil, más rápido lo consume. Cuanto más duro, le cuesta más. Por eso la fe tiene que ser probada por fuego. Sé fiel hasta la muerte, le dice el Espíritu a la iglesia, y yo te daré la corona de la vida. Y el apóstol Pedro en su primera carta, primer capítulo, verso 7, dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo es cuando Jesucristo aparecerá para llevarse a los que han sido probados su fe y han permanecido, no a los que han estado en los cultos, no a los que han dicho yo soy cristiano, a los que han sido probados en su fe. Y antes de que Jesucristo aparezca, el Nuevo Testamento dice claramente vendrá una prueba de fuego para definir quiénes son los que al final se van a ir y quiénes los que se van a quedar. Tal cual como la parábola del trigo y la cizaña, recién en la siega, recién en el día final, recién cuando llegue el momento, déjalo ahora, no importa. Ahí es donde se va a definir. Y como estamos en los últimos tiempos y cada día habrá situaciones más difíciles, como las leyes que se quieren implantar en las naciones y en todo el mundo, porque esto va a ser mundial, va a ser global. Algunas naciones están resistiendo, no sabemos hasta cuándo. Pero es evidente de que va a empezar una persecución contra los cristianos a nivel mundial, cual nunca ha habido, según Jesús, ni habrá antes que aparezca. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este texto nos deja algunas enseñanzas para meditar en nuestros corazones. Número 1, nada escapa al conocimiento de Dios, aun lo más pequeño como un cabello, dice la palabra de Dios. Todo lo que le sucede a un hijo de Dios está plenamente en el conocimiento de Dios. Tanto así que si un cabello cae, Él sabe cuántos cabellos cayeron.
O sea, ni un cabello pasa desapercibido de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos conoce, está pendiente de nosotros como cualquier padre. Dios tiene paternidad responsable. Muchos de nosotros tenemos paternidad irresponsable. O sea, ni siquiera sabemos dónde están nuestros hijos. Le duele algo, no le hacemos caso. Quizás está 4 horas como yo con el celular y ni nos damos cuenta. Quizás está en la casa del vecino de las 8 hasta las 5. Los padres no están, está el hermano mayor, que es un pornógrafo y nosotros ni cuenta. Paternidad irresponsable. Dios tiene paternidad responsable. Él conoce cada cosa que nos sucede, se preocupa y nos hace saber, yo estoy en conocimiento. Por eso la oración es muy importante, hermanos, que usted diga, Señor, me está pasando tal cosa. Y lo que vos no te diste cuenta que te está pasando, Dios sí se dio cuenta. Y el Señor te dice, sí, yo sé. Mi esposo, Señor, me está haciendo sufrir hace 20 años. Sí, yo sé, dice el Señor. Yo sé, así es exactamente como vos me decís. No hay ninguna exageración, así mismo. Al único que se le puede engañar al pastor, porque ella me dice, mi esposo me hace sufrir hace 20 años. Bueno, venía un poco esposo acá. ¿Cierto que hace? No, pastor, ella es la que me hace sufrir. Y el pastor ahí se confunde. Va a su libro de consejería y no encuentra solución. Y se pierde. Sin embargo, Dios dice, yo sé quién es el malo en el matrimonio o la mala. Yo sé. Los demás no se dan cuenta. Porque nosotros no tenemos la capacidad de saber, a no ser que Dios nos dé un discernimiento de espíritu. Que vos veas así, esta Liz, esta le hace sufrir a Mario. El espíritu me dice, el espíritu me dice. No es que yo no le quiero a ella, no una impresión. Es el espíritu diciéndome, ¿cuál es el problema? No es él. Pero Dios sabe todas las cosas. Segundo, la sinagoga de Satanás es para diferenciar la sinagoga de Dios. Si nosotros hiciésemos una prueba en la iglesia, ¿quién sabe más la palabra de Dios? Algunos que estudian ganarán. Si hiciésemos una prueba, ¿quién tiene más años de creyentes? Algunos ganarán. Si tuviésemos la prueba, ¿quiénes son los primeros convertidos aquí en Ipacaraí? Algunos ganarán. Pero si hiciésemos la prueba de la fe, algunos perderían. ¿Cuál es la prueba de la fe? Fuego. Fuego. El verdadero creyente se purifica en las pruebas. El que dice que es y no es, huye de las pruebas. Cuando se calienta la situación, chao, eso es más fácil. Cuando se buscan los frutos, entonces sacamos el fruto del árbol y revisamos qué fruto es. Si es un buen árbol, dice Jesús, dará buenos frutos, porque no puede un buen árbol dar malos frutos. Así que la sinagoga de Satanás es para diferenciar. Es decir, en la iglesia, Dios tiene que hacer una diferencia de quién es el que verdaderamente, sinceramente, se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido sus pecados y está caminando en dirección contraria a su pecado, cumpliendo la palabra de Dios. Huid del pecado. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Verdaderamente Dios tiene que diferenciar esta clase de personas. Y una de las diferencias a saber es por los frutos. Porque los frutos no se pueden inventar. Se pueden inventar dones, fíjese. Los dones se pueden inventar. O sea, yo puedo decir que tengo un don que el Señor no me dio y puedo hacerle creer a muchas personas que sí, pero los frutos del carácter y los frutos del Espíritu Santo no los puedo inventar porque son de Dios. Número 3, si no pasas por fuego no sabrás qué clase de fe tienes. Es necesario, hermano, no tengas miedo porque esto viene de Dios. Y más vale que pases para saber qué clase de fe tienes. Porque si tienes una fe verdadera, al momento de que pasas, vas a resistir. Si no resistes, ahí ya tenés la respuesta. ¿Qué clase de fe estás teniendo?
Así que esta mañana, en el mensaje a Esmirna, lo que sencillamente el Espíritu está diciendo a la iglesia, es lo mismo que nos está diciendo esta mañana. Yo conozco lo que estás pasando. Yo voy a tomar venganza. Hay una sinagoga de Satanás y tiene que haber, no te preocupes, porque eso es para diferenciar lo uno de lo otro. Algunas veces como pastor me preocupo de más. No me tengo que preocupar, porque esto va a ser evidente y no va a ser por mi mano, va a ser por la mano de Dios. Dios va a ser evidente como el trigo y la cizaña. Dios te está diciendo esta mañana, te voy a hacer pasar por fuego, voy a permitir que pases por fuego. Ay, no, Señor, no. Es lejana, Señor. No, yo, Señor, así yo no quiero jugar, si no ya no vengo más. Es justamente de eso se trata, que no vengas más. Para que sepas qué clase de fe tienes. Porque cuando venga la prueba general, más vale que estés. Porque los que no están, ya no van a estar. Y aquellos cuyos nombres no fueron hallados, inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Y sabe cómo termina Esmirna? ¿Querés que te muestre? Al primero, andate, Francis, la primera diapositiva. ¿Sabe cómo termina la historia? Y cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Al primero, hijo, ¿dónde está el versículo? Fíjese cómo termina ese versículo o ese pasaje. El primero, con el cual arranqué. Bueno, voy a leer acá. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. La primera la sufrimos acá, todos. La segunda solo la sufren algunos. ¿No es increíble la palabra de Dios? ¿No es poderosa la palabra de Dios? ¿No produce en nosotros una reacción? Si estás mal, la reacción es: tengo que ponerme las pilas, tomar mi cruz. Si está bien, te fortalece, te infla, te anima, toula ua. ¿Usted piensa que para los cristianos era fácil meterle en el circo romano, lancen los leones? Ellos decían: si tengo que morir por mi Cristo, pues la muerte primera no es nada, la muerte segunda es el problema. Venía el león, dice: puede comer mi cuerpo, pero mi alma no. Tu esposo te puede hacer sufrir físicamente, pero espiritualmente jamás vas a sufrir. Yo te puedo hacer sufrir como pastor, pero espiritualmente no vas a sufrir. Usted me puede hacer sufrir a mí, pero espiritualmente me fortalece. Porque tiene que venir el fuego. Anda a agarrar tu anillo de boda y tirar en el fuego un rato en tu horno, en tu cocina. Se va a derretir, pero no va a dejar de ser oro. ¿Sabías? Seguirá siendo oro. Estás pasando por lucha. Vas a pasar por lucha y te van a lastimar y te van a herir, pero no vas a dejar de ser cristiano, creyente, hijo de Dios, comprometido. Y si por eso dejaste de ser, nunca fuiste. Siempre me pregunta: pastor, ¿la salvación se pierde? Los que se pierden nunca fueron salvos. Nunca lo fueron, por eso se perdieron. La Biblia es clarito con esto. Para los que son salvos hay una seguridad: nadie os arrebatará de mis manos. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. No lo escribí yo, alguien lo escribió, pero allá está escrito, un día va a ser leído. Si estas cosas no producen en nosotros una desesperación por ser salvo, una desesperación por la presencia de Dios, entonces déjeme darle una mala noticia. Usted ha sido anestesiado por el diablo. Usted sabe que yo tengo adormecida del tobillo para arriba,
por un problema de la columna. Y la otra vez estaba sentado y alcé mi pie sobre la mesita, estaba viendo un partido de fútbol. Y hace rato un mosquito me estaba picando y como no tengo sensibilidad y no lo sentí, de repente miré y he visto el mosquito. Le di uno lleno de sangre, me estaba chupando casi toda la sangre, lo poco que tenía. ¿Y por qué no sentí? Porque esa parte está adormecida, porque el nervio que hace funcionar no funciona. Una de las especialidades satánicas es adormecer el entendimiento. Él cegó el entendimiento. Algunos tienen la mente cauterizada. Ya no le entra ni esta clase de predicación, ni si acá estuviese, no sé, el predicador más famoso, no le va a entrar, no le va a conmover. ¿Por qué? Porque ya fue anestesiado, fue cauterizado. ¿Qué pasa con esa clase de persona, pastor? No sé. Yo solo sé que puede estar cauterizado. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso esta mañana es un buen momento para que usted tome este mensaje de Esmirna. Diga: Señor, gracias, que tú sabes todo lo que me pasa. Y que aunque vengan pruebas de fuego, yo sé que voy a permanecer. Porque yo sé a quién he creído, como dice el apóstol Pablo. Le invito a orar esta mañana. Amado Dios, nosotros estamos agradecidos por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es luz, porque tu palabra es como el mazo que quebranta la piedra, porque tu palabra es como lluvia en el desierto. Y tu palabra fue lanzada con un propósito y no volverá a ti vacía hasta cumplir ese propósito. Y que este mensaje, Señor, sacuda nuestro espíritu, nuestra alma, traiga entendimiento, decisiones importantes en nuestra vida. Que esta palabra produzca fe, fortaleza, esperanza, tal cual como está escrito. Gracias, Señor, porque tú sabes los mínimos detalles de nuestra vida. Y cuando alguien nos está dañando, y cuando alguien nos está persiguiendo, y cuando alguien nos está haciendo daño, Señor, tú estás en conocimiento. Y tuya es la venganza, Dios. Te entregamos toda clase de situación que se asemejan a esto. Te entregamos en tus manos, que tú mismo tomes venganza, Señor. Y te pedimos fortaleza cuando vengan las pruebas, porque tu palabra dice que junto con ellas también vendrá la salida, la solución. Nunca estamos solos, Señor. Nunca somos abandonados. Tu palabra dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, amado Jesús. Bendice a cada persona al regreso a su hogar el resto de este día maravilloso que es día del Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.